Mi sobrina afirmó que la toqué, pero ahora se ha demostrado que no era cierto. Hice que pagaran por ello. Mira, aquí está la cosa, yo, un hombre de 37 años, siempre he estado ahí para mi familia, especialmente para mi sobrina, que tiene 13 años, y su madre, mi cuñada, ha tenido momentos difíciles desde que mi hermano falleció hace unos años. Intervine donde pude, ayudando con los gastos, asegurándome de que mi sobrina no se quedara sin nada. Honestamente, nunca me lo pensé dos veces, la familia es la familia, ¿verdad? De todos modos, el día en que todo esto sucedió comenzó como cualquier otro. Estaba regresando a casa después de un día normal en el trabajo, deseando poder relajarme y quizás ver un poco de televisión. Pero tan pronto como crucé la puerta, noté que algo estaba mal. Mi teléfono no dejaba de sonar. Lo revisé y vi algunas llamadas perdidas de mi cuñada y algunos mensajes también, aunque ninguno tenía mucho sentido. Solo seguía diciendo que tenía que contestar, que era serio y que yo estaba en problemas. Sin contexto, nada. Ahora, lo admitiré, al principio lo ignoré. Supuse que era algún drama con sus finanzas o lo que fuera. Últimamente había estado en problemas financieros, y ya la había ayudado antes, así que lo ignoré, pensando que la llamaría más tarde una vez que me hubiera instalado. Pero entonces, quizás una hora después, recibí otra llamada, pero esta vez era de un número bloqueado. Contesté, pensando que era alguna llamada de estafa, pero entonces la persona al otro lado dijo, «Hola, ¿es usted, mi nombre? Este es el detective, tal y cual, necesitamos que venga a la comisaría». No puedo ni explicar el temor que sentí. Es esa sensación de saber que algo va realmente mal y no tener ni idea de qué se trata, pero tu instinto te está gritando. Le pregunté qué estaba pasando, pero no quiso decirme nada por teléfono, solo insistió en que fuera lo antes posible. Así que tomé mis llaves y fui directo a la comisaría, tratando de repasar mentalmente cada posible razón por la que podría estar ahí, pero no pude encontrar nada que tuviera sentido. Cuando llegué, me llevaron a una de esas frías salas estériles con una mesa de metal y sillas, y todo el ambiente me hizo sentir como si estuviera en algún mal programa de crimen. El detective se sentó frente a mí, con una expresión completamente seria, y me preguntó si sabía por qué estaba ahí. Dije que no, pero para ese momento mi mente estaba corriendo, tratando de armar lo que estaba pasando. Entonces, él me lo dijo. Dijo que mi sobrina había presentado unas acusaciones serias contra mí. Al principio no lo entendí, solo lo miré, tratando de procesarlo, pero cuando lo repitió y explicó exactamente lo que ella estaba alegando, sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. Estaba acusándome de algo que ni siquiera quiero repetir en voz alta, algo que honestamente me hizo estremecer de solo escucharlo. Estaba atónito, completamente congelado por el shock. Mi primer instinto fue negarlo, por supuesto. Le dije al detective que esto tenía que ser algún tipo de error, que yo nunca haría algo así, y que no podía creer que ella dijera algo tan horrible. Quiero decir, esta era mi sobrina, una niña a la que prácticamente había ayudado a criar desde que su padre falleció. Simplemente no tenía sentido. Pero aquí está la cosa, el detective me miraba como si fuera culpable desde el principio, como si ya hubiera tomado una decisión. Dijo que ya habían comenzado una investigación y que las cosas no pintaban bien para mí. Aparentemente, ya habían hablado con su madre también, y ella estaba completamente del lado de su hija. Escuchar eso me dolió, pero también me confundió enormemente. Quiero decir, ¿por qué mi cuñada simplemente apoyaría esto? ¿De dónde estaba saliendo todo esto? Para ese momento, estaba entrando en pánico. Una cosa es que alguien haga acusaciones a tus espaldas, pero escucharlo de un detective mientras estás sentado en una sala de interrogatorios es un nivel completamente diferente de miedo. Él seguía presionando, preguntando si tenía algo que ocultar, si había algo de lo que quería confesarme. Comencé a sentir como si estuviera perdiendo la cabeza, como si todo esto fuera una especie de pesadilla de la que no podía despertar. Eventualmente, me preguntó si podían registrar mi casa. Lo hizo sonar como si no tuviera opción, así que acepté. Quiero decir, no tenía nada que ocultar, y en ese momento solo quería hacer lo que fuera para probar mi inocencia. Pero la idea de que revisaran mi casa, hurgando en todo como si fuera algún tipo de criminal, me enfermaba. Después de horas de interrogatorio y espera, finalmente me dejaron ir, pero no aclararon mucho. El detective solo me dijo que permaneciera disponible y que pronto harían un seguimiento. Salí de la comisaría aturdido, con la mente girando con preguntas a las que no tenía respuestas. ¿Cómo se había llegado a esto? ¿Por qué mi sobrina diría algo tan terrible?
¿Y qué demonios estaba pensando mi cuñada al respaldarla así? Cuando llegué a casa, la realidad me golpeó como una tonelada de ladrillos. Esta acusación podría arruinar mi vida, mi trabajo, mis relaciones, todo por lo que había trabajado podría irse por el desagüe por una mentira. Caminé de un lado a otro en mi casa, repasando los eventos del día una y otra vez, tratando de encontrar algún tipo de lógica en todo esto, pero seguía sin entender nada. Mi sobrina y yo nunca habíamos tenido problemas, de hecho, pensé que éramos cercanos. Había pasado incontables horas ayudándola, cuidándola, estando ahí cuando necesitaba a alguien. Simplemente no cuadraba. Esa noche apenas dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara del detective, escuchaba la acusación de mi sobrina resonando en mi cabeza. La pura injusticia de todo me carcomía y oscilaba entre la ira y la incredulidad. ¿Cómo puede traicionarte la familia así? ¿Por qué alguien en quien confiabas haría algo tan cruel? Seguí pensando que debía haber alguna explicación, algún malentendido que pudiera aclarar todo esto. Pero en el fondo, una parte de mí empezaba a temer lo peor. La conducta de mi cuñada, su disposición para respaldar esta mentira, algo en ello me parecía demasiado calculado, demasiado intencionado. No era solo un malentendido o un error, comenzaba a sentirse como un ataque, un intento dirigido de arruinarme. A la mañana siguiente, llamé al trabajo diciendo que estaba enfermo, demasiado agotado y distraído para siquiera fingir que podía pasar un día normal. Y mientras estaba sentado allí, mirando fijamente mi teléfono, me di cuenta de que tenía una elección que hacer. Podría intentar seguir adelante, pretender que todo esto se desvanecería, o podría empezar a luchar, indagar por qué estaban haciendo esto y descubrir la verdad. No sabía lo que descubriría, pero estaba listo para averiguarlo. Después de ese interrogatorio de pesadilla, quedé totalmente destrozado. No podía comer, no podía dormir, no podía concentrarme en nada más que en lo que mi sobrina había dicho sobre mí. Intentaba encontrarle sentido a todo, pero cada pensamiento solo me llevaba a más frustración y confusión. ¿Cómo podía una niña a la que había ayudado tanto de repente volverse contra mí así? ¿Y por qué mi cuñada, la esposa de mi difunto hermano, la apoyaría en algo tan fuera de lugar? La peor parte era que la policía no lo había dejado pasar, después de que ella lo dijera, me estaban investigando como si realmente hubiera hecho lo que ella afirmaba. Toda la situación se sentía una locura. Simplemente estaba ahí en mi propia casa, mi vida ahora bajo una nube de sospechas, todo a mi alrededor se sentía diferente, como si mi propia casa estuviera manchada de alguna manera, y no podía quitarme de encima la sensación de que algo más oscuro estaba sucediendo aquí, como si hubiera una pieza faltante que no podía ver. No podía sacarme de la cabeza la sensación de que esto no era solo una tontería que una niña dijo sin pensar. Se sentía planeado, como si hubiera un motivo detrás. Pero, ¿cuál? Entonces, de la nada, recibí una llamada del detective que manejaba mi caso. Me dijo que necesitaban traer a mi sobrina para otra entrevista, esta vez sin la presencia de su madre. Eso captó mi atención. No sabía por qué lo separaban, pero si la policía empezaba a sospechar que algo no cuadraba, eso me daba un poco de esperanza, como una pequeña grieta de luz que quizá aclararía todo. No sé lo que ocurrió en esa sala durante su segunda entrevista. Todo lo que sé es que un par de horas después recibí una llamada que cambió todo. El detective sonaba diferente, como si de repente estuviera de mi lado. Me dijo que mi sobrina había admitido haberse inventado la acusación. Sentí como se me iba el aire de los pulmones. Ella lo había inventado. Quiero decir, obviamente deseaba que fuera falso, ya que era una mentira, pero escuchar la confirmación fue algo totalmente distinto. Sentí una mezcla extraña de alivio, ira y, honestamente, pura traición. Le pregunté qué había dicho, por qué mentiría de esa manera, pero él dijo que no podía darme todos los detalles por teléfono. Lo único que me dijo fue que su madre, mi cuñada, la había presionado para hacerlo. Escuchar eso, no puedo describirlo. Hay un dicho que dice que la sangre es más espesa que el agua, ¿verdad? Pero en ese momento, sentí que mi propia familia me había lanzado debajo del autobús sin pensarlo dos veces. Mi cuñada había empujado a su propia hija, su propia niña, a mentir y decir que yo había hecho algo imperdonable. ¿Para qué? No tenía sentido. Cuando me reuní con el detective en persona, me lo explicó todo. Mi sobrina había confesado que su madre le dijo que inventara la acusación porque necesitaban dinero, y mi cuñada pensó que esta sería una forma fácil de chantajearme.
Todo el plan era ponerme en una situación en la que yo estuviera tan asustado por el daño a mi reputación, que pagaría, me quedaría callado y salvaría mi propia piel. Me quedé allí aturdido mientras él me lo explicaba. Cada palabra era como una puñalada en la espalda. Siempre supe que mi cuñada había tenido problemas financieros desde que mi hermano murió. Por eso había intervenido tantas veces para ayudar, comida, ropa para mi sobrina, un poco extra aquí y allá para asegurarme de que estuvieran bien. Y ella tomó eso y lo usó en mi contra, lo convirtió en un arma para intentar sacarme aún más dinero. El detective explicó que en su declaración, mi sobrina dijo que intentó resistirse al principio, sabía que estaba mal y dijo que tenía miedo de hacerlo. Pero su madre le dijo que no tenían otra opción, que esta era la única manera. Imagínate, una niña de 13 años a la que su propia madre le dice que haga algo tan retorcido porque es la única salida. Estaba disgustado. Siempre pensé que conocía a mi cuñada, quiero decir, es familia. Se casó con mi hermano y cuando él falleció, sentí que era mi deber estar ahí para ellos. Pero escuchar cómo manipuló a su hija para decir algo que podría destruir toda mi vida. No podía asimilarlo. ¿Cuánta desesperación, cuánto egoísmo se necesita para someter a tu propia hija a algo así? El detective me preguntó si tenía alguna idea de que ella podría estar en una situación tan desesperada económicamente. Le dije que, honestamente, había mencionado problemas de dinero un par de veces, pero nunca algo tan extremo. Siempre era algo vago, diciendo que podría necesitar un poco de ayuda, ese tipo de cosas. Y sí, la había ayudado antes, pero no tenía idea de que había llegado al punto de traicionarme de esta manera. No podía quedarme quieto. Mis manos temblaban, mi mente estaba a mil. No dejaba de pensar en todas las veces que confié en ella, que la dejé entrar en mi vida, en mi hogar. Y ahora, sabiendo que era capaz de este nivel de traición, era irreal. Había escuchado historias de personas apuñalándose por la espalda por dinero, pero esto era mi familia. Nunca pensé que me pasaría a mí, y menos de parte de las personas a las que había estado ayudando. Y luego estaba mi sobrina. No sabía qué sentir por ella. Parte de mí sentía lástima por ella, al fin y al cabo, solo es una niña. Pero aún así había seguido adelante con el plan, había dejado que esas palabras salieran de su boca, sabiendo perfectamente lo que podrían hacerme. No podía dejar de imaginar su cara, la niña a la que ayudé a criar ahora para siempre asociada a una mentira que casi destroza mi vida. El detective me dijo que harían un seguimiento con mi cuñada, pero que no podían garantizar nada. Dijo que, incluso con la confesión de mi sobrina, sería difícil probar hasta qué punto mi cuñada estaba involucrada, especialmente si intentaba negarlo. Estaba furioso, pero también impotente. La idea de que ella pudiera de alguna manera evitar las consecuencias de todo esto me enfermaba. Agradecí al detective, le di la mano y salí de la comisaría. Caminé a casa en estado de shock, tratando de procesarlo todo. Sentía como si estuviera dividido en dos. Por un lado, estaba aliviado de que mi nombre estuviera limpio, de que la mentira hubiera sido expuesta. Por otro, estaba lleno de rabia y tristeza. Esta era mi familia, mi propia carne y sangre había intentado arruinarme por dinero. Cuando llegué a casa, simplemente me senté en silencio, repasando cada momento una y otra vez. El alivio de ser probado inocente estaba ahí, pero estaba enterrado bajo capas de ira, traición y dolor. No sabía qué hacer a continuación. Todo lo que sabía era que las cosas nunca serían las mismas otra vez. Después de descubrir la verdad por parte del detective, apenas logré mantenerme en pie. El hecho de que mi cuñada hubiera llegado tan lejos como para usar a su propia hija para incriminarme. Es difícil explicar cómo se siente eso. El shock, la ira, la traición, todo me golpeaba en oleadas. Pero en el fondo sabía lo que tenía que hacer. Tenía que enfrentarla. No había manera de que pudiera dejar pasar esto sin escuchar su patética excusa de por qué pensó que algo de esto estaba remotamente bien. Ni siquiera me molesté en llamarla. Conduje directamente a su casa, mi mente corriendo todo el camino. No dejaba de pensar en cada momento de los últimos años, cada vez que la había ayudado, cada dólar que le había dado para asegurarme de que estuvieran bien. Y ella me dio la espalda e hizo esto. Mi sangre hervía, y ni siquiera sabía lo que diría cuando la viera. Todo lo que sabía era que necesitaba respuestas. Cuando llegué, ella abrió la puerta con una expresión de sorpresa, pero sin miedo, lo cual de alguna manera me enfureció aún más. Allí estaba, de pie, como si no acabara de intentar arruinar mi vida. Apenas logré contenerme de explotar en ese mismo momento.
En su lugar, la miré directamente a los ojos y le dije, necesitamos hablar, ahora. Ella trató de actuar tranquila, dándome una sonrisa falsa y preguntando si quería sentarme, como si esta fuera una conversación normal. No estaba dispuesto a soportar más su teatro. ¿Por qué?, pregunté, yendo al grano. ¿Por qué harías esto? ¿Por qué presionarías a tu propia hija para que inventara algo tan serio? Al principio pareció sorprendida, como si no esperara que fuera tan directo, pero luego se recuperó y soltó un suspiro cansado y dramático. Mira, dijo, no entiendes lo difícil que ha sido. Soy una madre soltera y las cosas han sido realmente duras desde que tu hermano falleció. Tú tienes dinero y yo no. Interrumpí. No quería escuchar sus excusas. Intentaste arruinar mi vida. Le dijiste a tu hija que me acusara de algo asqueroso. ¿Tienes idea de lo que estabas haciendo? Cruzó los brazos y miró hacia otro lado, actuando a la defensiva. No tenía opción, murmuró sin mirarme a los ojos. Tienes dinero y nosotros estamos pasando apuros. Estaba desesperada, ¿de acuerdo? La gente desesperada hace cosas desesperadas. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿La gente desesperada hace cosas desesperadas? ¿Esa es su justificación? ¿Pensaste que arrastrar mi nombre por el lodo era una solución aceptable porque te faltaba dinero? Prácticamente grité. Te he ayudado cada vez que me lo pediste, y así es como me lo pagas. Ella puso los ojos en blanco, lo cual solo me enfureció aún más. Oh, por favor, dijo, actúas como si hubieras hecho tanto por nosotras, pero un par de ayudas aquí y allá no resuelven todos mis problemas. Necesitaba ayuda real. No pude evitar reírme de lo absurdo de la situación. He pagado por la comida, la ropa, los útiles escolares, lo que sea. ¿Cuánta ayuda planeaba sacarme? Ella permaneció en silencio, pero su mandíbula estaba apretada y finalmente me miró, claramente molesta. Es fácil para ti decirlo. No sabes lo que es luchar día tras día. Pensé que si podía asustarte un poco, tal vez finalmente nos darías lo que realmente necesitamos. Asustarme. La palabra resonaba en mi cabeza. Querías asustarme para que te diera dinero haciendo que tu hija me acusara de algo imperdonable. ¿Entiendes lo retorcido que es eso? ¿O has perdido toda noción de la realidad? Su rostro se endureció y dijo, no se suponía que llegara tan lejos. Pensé que solo pagarías en silencio, que te sentirías lo suficientemente mal como para ayudarnos a largo plazo. Tienes que entender que no quería que se saliera de control. ¿Salirse de control? Podía sentir el pulso palpitando en mis sienes. Le dijiste a tu hija que me acusara de un delito, un delito. ¿Acaso pensaste en lo que esto me haría? ¿O en lo que le haría a ella? Ella volvió a mirar hacia otro lado, sin decir nada. Era como si hubiera construido un muro a su alrededor, uno que nada podía atravesar. No tenía remordimiento, ni idea del daño que casi causó. Seguía murmurando sobre lo difícil que era su vida, como si eso justificara todo. Confiaba en ti, dije, tratando de mantener mi voz firme. Confiaba en ti y confiaba en ella. He intentado estar ahí para ambas desde que mi hermano falleció, y usas eso en mi contra. Usaste a tu propia hija para tratar de chantajearme. ¿Te escuchas a ti misma? Ella resopló, finalmente encontrando mi mirada con una expresión de indignación. Está bien, tal vez fue un poco extremo, pero como dije, momentos desesperados requieren medidas desesperadas. Sacudí la cabeza, sintiendo una mezcla de ira y asco que no podía expresar con palabras. Hay una diferencia entre estar desesperada y ser cruel, dije. Y lo que hiciste fue francamente cruel. Intentaste arruinar mi vida por dinero y arrastraste a tu propia hija a esto. No respondió, solo cruzó los brazos y miró al suelo, como una niña malcriada que ha sido regañada. En ese momento me di cuenta de que nada de lo que dijera le haría entender. Ella se había convencido a sí misma de que era la víctima, de que sus acciones estaban de alguna manera justificadas porque estaba pasando apuros. ¿Sabes qué?, dije finalmente, incapaz de contener la amargura. Hemos terminado. No me llames por dinero, no me pidas ayuda. Estás sola a partir de ahora. Eso pareció sacarla de su burbuja. Me miró con los ojos muy abiertos y comenzó a protestar. Pero, ¿qué hay de mi hija? Ella necesita estabilidad, necesita. Necesita una madre que no la use como un arma, respondí rápidamente. Y claramente no eres esa persona.
Has dejado bastante claro que estás dispuesta a usarla como un peón si eso te conviene, así que no estaré ahí para limpiar tus desastres. Trató de hacerme sentir culpable después de eso, diciendo que estaba siendo demasiado duro, que mi sobrina no debería sufrir por sus errores. Pero ya había tenido suficiente. Le dije que no iba a cambiar de opinión y me marché. Por primera vez, sentí que podía respirar. La confrontación no me dio ningún cierre, sin embargo. Si acaso, me fui sintiéndome aún más amargado. Mi cuñada había tergiversado todo para hacerse la víctima, como si sus problemas justificaran de alguna manera todo lo que había hecho. Y lo peor de todo era que todavía no entendía el daño que casi había causado. Me di cuenta entonces de que no le importaba ni yo ni su hija, le importaba conseguir lo que quería, sin importar el precio. Cuando llegué a casa, me sentí agotado. Pensé que confrontarla me traería algún tipo de paz, pero todo lo que hizo fue hacerme ver cuán profundamente me había traicionado. Fue como si se encendiera un interruptor y finalmente la viera por lo que realmente era, una persona manipuladora y egoísta que haría cualquier cosa para salirse con la suya. No sabía qué pasaría después, pero algo estaba claro, nunca podría confiar en ella de nuevo. Después de esa confrontación, me sentí completamente agotado. Pensé que finalmente enfrentarla y romper la relación me traería algún tipo de cierre, tal vez incluso paz, pero si acaso, me sentía aún más perturbado. Era como si hubiera pasado todo el tiempo hablando con una pared. No tenía remordimientos, ni una comprensión real de lo que había hecho. La mujer honestamente pensaba que ella era la víctima en todo esto. Cuando llegué a casa, me senté en silencio por un largo tiempo, repasando todo en mi mente. Traté de sacarlo de mi mente, decirme a mí mismo que ahora estaba libre de ella, que ya no le debía nada, pero cada vez que pensaba en sus excusas retorcidas, en la falta de remordimiento en sus ojos, algo hervía dentro de mí de nuevo. Ella casi había arruinado mi vida, usando a su propia hija para tratar de manipularme y extorsionarme, y actuaba como si no fuera nada, como si yo fuera el que estaba siendo irrazonable por no darle dinero. Esa noche apenas dormí. No podía dejar de pensar en las personas que conozco, en aquellas que podrían haber escuchado las acusaciones antes de que fueran aclaradas, y aunque la policía había concluido la investigación con mi nombre limpio, había esta sensación persistente en el fondo de mi mente de que el daño ya estaba hecho. La gente no olvida cosas como esa, incluso cuando se descubre la verdad. A la mañana siguiente, sabía lo que tenía que hacer. No podía simplemente dejarlo pasar, no después de lo que ella intentó hacer. No era suficiente con romper la relación y seguir con mi vida, tenía que hacerla responsable. Si estaba dispuesta a llegar tan lejos una vez, ¿quién dice que no lo intentaría de nuevo con otra persona? Y lo peor era que arrastró a su propia hija a este desastre. Esa niña merecía algo mejor que una madre que la enseñaría a mentir y a maquinar para conseguir lo que quería. Llamé al detective que había llevado mi caso y le dije que quería presentar cargos en su contra. Al principio, él pareció un poco sorprendido, probablemente pensando que, ya que la acusación había sido probada falsa, solo quería dejarlo atrás. Pero cuando le conté todo lo que ella había dicho durante nuestra confrontación, el chantaje, la manipulación, la forma en que presionó a su hija, él entendió. Me preguntó si estaba seguro, advirtiéndome que presentar cargos no sería fácil, que sería un proceso largo y que probablemente tendría que revivir mucho de lo que había sucedido. Sabía eso, y sí, me asustaba saber que estaría sumergiéndome de nuevo en el desastre del que apenas acababa de salir. Pero cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que no podía dejar que el miedo me impidiera hacer lo correcto. Así que le dije que estaba seguro, absolutamente. Esto no era solo por mí, también era por mi sobrina. Esa niña necesitaba un llamado de atención, algo que le mostrara que las acciones tienen consecuencias, incluso cuando eres presionado por la persona en la que más confías. Y esperaba, tal vez, que también fuera un llamado de atención para mi cuñada, aunque sinceramente, dudaba que ella realmente lo entendiera. Las siguientes semanas fueron tensas. La policía tuvo que revisar todo de nuevo, tomar mi declaración con más detalle, incluso preguntarme sobre las veces anteriores en que la había ayudado financieramente. Tuve que sacar recuerdos que había intentado olvidar, y fue difícil, pero seguía recordándome por qué lo estaba haciendo. Tenía que asegurarme de que esto no le pasara a nadie más, tenía que protegerme a mí mismo y a cualquiera que pudiera haber sido su próximo objetivo. Luego, finalmente llegó el día. La policía apareció en su puerta y la arrestaron. Seré honesto, no pensé que sentiría otra cosa que alivio, pero la realidad de todo me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Después de todo,
Todavía era mi familia, la esposa de mi difunto hermano, la madre de mi sobrina, y ahora la llevaban esposada por sus propias acciones. Pero el pensamiento de lo que casi me hace, de lo cerca que estuvo de destruir mi vida, me mantuvo con los pies en la tierra. Esto era responsabilidad suya. Algunas personas escucharon sobre el arresto. Claro, en la familia los chismes se esparcen como la pólvora. Recibí llamadas de familiares preguntando qué había pasado, diciéndome que estaba fuera de lugar, que debería haberlo dejado pasar. Pero les expliqué todo, desde la acusación hasta el chantaje, y en su mayoría, la gente comenzó a ver las cosas desde mi perspectiva. Algunos aún pensaban que fui duro, pero otros estaban en shock, especialmente cuando se dieron cuenta de que mi cuñada había usado a su propia hija para intentar llegar a mí. Un pariente en realidad me dijo, hiciste lo correcto. La gente necesita aprender que hay consecuencias. Eso me dio algo de consuelo, saber que al menos algunas personas entendían mi punto de vista. Al día siguiente de su arresto, me encontré pensando en mi sobrina. Sabía que ahora los servicios sociales estarían involucrados, que probablemente la colocarían en algún lugar temporalmente. Parte de mí se sentía responsable por ella, incluso culpable. Pero luego recordé que ella también había sido manipulada, que su madre la había puesto en una posición imposible. Eso no borraba el hecho de que había seguido adelante con el plan, pero aún así, escuchar que estaba sola en un hogar de acogida me dolió. Ningún niño debería pasar por eso, incluso si formaron parte de algo tan retorcido. Parte de mí quería acercarse, ofrecer algún tipo de apoyo, tal vez ponerme en contacto con ella a través de los servicios sociales o ver si había una forma de estar pendiente de ella. Pero cada vez que pensaba en eso, sentía este muro de ira levantarse de nuevo. No estaba listo para perdonar, al menos no todavía. Tal vez algún día, pero en ese momento, las heridas estaban demasiado frescas. Además, ni siquiera estaba seguro de que bien haría. Ella necesitaba tiempo para procesar todo, para entender las consecuencias de sus acciones, y yo necesitaba tiempo para sanar. Actualización. Habían pasado unos meses desde que todo estalló con mi cuñada, y por primera vez en mucho tiempo sentía que las cosas se estaban estabilizando. Había puesto bastante distancia entre mí y todo el desastre, y aunque aún me sentía traicionado, estaba mejorando al manejarlo, al no dejar que controlara cada pensamiento. La vida finalmente comenzaba a sentirse normal de nuevo, o al menos tan normal como podría ser después de algo así. Entonces, una tarde recibí una llamada de un número desconocido. Casi no contesto, había estado evitando números desconocidos por un tiempo, suponiendo que serían telemercaderes o familiares intentando remover las aguas. Pero algo en esta llamada me hizo responder. La voz al otro lado era tranquila, profesional. Hola, ¿es usted, mi nombre? Sí, respondí, aún algo a la defensiva. ¿Quién habla? Soy Sarah, de Servicios de Protección Infantil. Tenemos a su sobrina bajo nuestro cuidado y queríamos hablar con usted sobre una posible opción. Al escuchar eso, sentí un escalofrío y me preparé para lo que venía después. Sarah continuó explicándome que mi sobrina había estado en un hogar de acogida temporal desde el arresto de mi cuñada. Aparentemente, ya habían contactado a otros familiares, pero o no cumplían con los requisitos o no estaban interesados en hacerse cargo de ella, así que aquí estaban, llamándome para ver si consideraría la custodia temporal. Yo, no lo sé, balbuceé, sintiendo una oleada de emociones para las que no estaba preparado. No estoy seguro de ser la mejor opción. Sarah fue paciente, dejándome procesarlo todo. Me explicó que el caso de mi sobrina era complicado, que había pasado por mucho con su madre y que su entorno no le había brindado precisamente las mejores oportunidades para salir adelante. Su tono sonaba comprensivo, incluso empático, como si entendiera lo delicado que era esto para mí. Quizá lo entendía, probablemente había manejado casos como este antes. Mire, dijo después de un momento, no estoy diciendo que tenga que decidir ahora mismo. Esta es una situación difícil, y entiendo que ha habido mucho conflicto, pero, como familiar, usted tendría la oportunidad de ofrecerle algo de estabilidad, aunque solo fuera temporal. Le dije que lo pensaría, y acordamos hablar de nuevo en un par de días. Al colgar, simplemente me quedé sentado, mirando a la nada, tratando de asimilarlo todo. La idea de hacerme cargo de ella me abrumaba. Parte de mí quería ayudarla, solo era una niña y había pasado por su propio infierno. Pero otra parte de mí no podía sacudirse el dolor y la traición de lo que ella había hecho, aunque su madre la hubiera presionado. Los días siguientes fueron una vorágine. No podía concentrarme en el trabajo, y tampoco podía dormir. La decisión pesaba sobre mí como una carga,
haciendo que todo lo demás pareciera insignificante. Seguía yendo de un lado a otro, tratando de sopesar las opciones. Por un lado, seguía siendo mi sobrina, a pesar de todo lo que había pasado. La vi crecer, recordaba cumpleaños, días festivos, las veces que le llevaba regalos y comida sabiendo que su madre tenía problemas para llegar a fin de mes. La había cuidado como si fuera mi propia hija, y no podía negar que una parte de mí aún quería protegerla, asegurarme de que tuviera una oportunidad de una vida decente. Trataba de convencerme de que, tal vez, en el entorno adecuado, ella tendría la oportunidad de superar lo que su madre había hecho. Pero, por otro lado, no podía olvidar lo que ella había hecho, la acusación, la investigación, las noches sin dormir y la ansiedad constante, la sensación de estar siendo juzgado en mi propia vida, la forma en que me miraba con esa expresión fría, ensayada, diciendo cosas que casi me destruyeron. Era difícil verla como una niña inocente después de eso, no importaba cuánto me repitiera que había sido manipulada. Parte de mí sabía que ella solo había sido una pieza, que había hecho lo que le habían dicho, pero eso no borraba el daño. Mis amigos tenían opiniones divididas, algunos me decían que no valía la pena reabrir esa herida, que sería demasiado doloroso, demasiado arriesgado traerla a mi vida después de lo que pasó. Otros decían que quizás era una oportunidad para marcar una diferencia, que si la acogía, podría ser la influencia positiva que necesitaba para cambiar. Pero ninguno de ellos sabía lo que se sentía tener toda tu vida amenazada por alguien en quien pensabas que podías confiar. Ninguno había pasado por ese nivel de traición. Finalmente, accedí a reunirme con ella. CPS organizó una visita supervisada en su oficina y me presenté nervioso, sin saber qué esperar. Cuando entré, ella estaba sentada ahí, viéndose más pequeña y frágil de lo que recordaba. Sus ojos se alzaron hacia los míos, y por un segundo vi un destello de miedo, tal vez incluso de culpa. Ella murmuró hola, apenas mirándome. Me senté frente a ella, sin saber qué decir. Se veía diferente, más cerrada, casi a la defensiva, como si hubiera construido muros a su alrededor, muros que no estaba seguro de poder derribar. Pero luego me di cuenta de que yo estaba haciendo lo mismo. Estaba ahí, con la guardia alta, cada instinto diciéndome que me protegiera. Carraspeé, tratando de empezar la conversación. ¿Cómo estás?, fue lo único que se me ocurrió decir. Ella se encogió de hombros, sin mirarme. Estoy bien, supongo, diferente. Hubo una pausa y luego añadió, casi en un susurro, lo siento. Al escuchar esas palabras, sentí algo apretarse en mi pecho. Había estado esperando una disculpa, esperando que asumiera lo que había pasado. Pero ahora que lo decía, sonaba vacío, o quizás era yo el que estaba vacío, ya no podía saberlo. Nos quedamos sentados en silencio, los dos incómodos, inseguros. Cuando la visita terminó, CPS me preguntó si ya había tomado una decisión. Les dije que necesitaba un poco más de tiempo, pero en el camino a casa, me di cuenta de que ya conocía mi respuesta. Quería ayudarla, de verdad que sí. Pero también sabía que tenerla en mi vida, bajo mi techo, sería un recordatorio constante de todo lo que había pasado. Siempre me preguntaría si podía confiar en ella, si realmente estaba arrepentida o solo decía lo que creía que quería escuchar. Y esa no es manera de construir un hogar. Así que unos días después, llamé de vuelta a Sarah y le di mi decisión. No me haría cargo de ella. No fue una elección fácil, y definitivamente no era la que alguna vez imaginé que tendría que tomar, pero después de todo, yo también necesitaba protegerme. Esperaba que ella encontrara un lugar donde pudiera aprender de lo sucedido, donde pudiera empezar de nuevo sin el peso de los errores de su madre sobre ella. Es difícil decir adiós a la familia, pero a veces tienes que dejar ir para poder seguir adelante.